En el momento exacto de la muerte de Jesús, alrededor del mediodía, cuando el sol solía brillar intensamente, ocurrió algo sorprendente. De repente, la luz desapareció y una oscuridad profunda cubrió la tierra. Este evento duró aproximadamente 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, coincidiendo con el tiempo en que Jesús permanecía crucificado. El Evangelio según Mateo describe este episodio de manera clara. Algunas personas intentan justificar este suceso como un eclipse solar, pero hay un problema importante. La Pascua judía siempre ocurre en época de luna llena, y durante esta fase es imposible que ocurra un eclipse total. Entonces, si no fue algo natural, ¿cuál sería la explicación? Antes de continuar con este análisis profundo y lleno de significado, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenidos que despiertan fe, reflexión y entendimiento espiritual. Ahora vamos a entender lo que realmente estaba detrás de aquella oscuridad sobrenatural. Una posible respuesta está en el simbolismo espiritual detrás de este acontecimiento. Para la tradición judía, la oscuridad era vista como una señal del juicio divino. En múltiples ocasiones, las escrituras hebreas describen tinieblas que anuncian el castigo de Dios o la manifestación de su poder. El profeta Amós, en el Antiguo Testamento, ya había mencionado algo similar. Aquel día, dice el Señor, haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré la tierra de tinieblas en pleno día. La conexión entre esta profecía y la muerte de Jesús es bastante evidente. Las tinieblas representaban en ese momento el peso del juicio sobre los pecados de la humanidad que Él estaba asumiendo. Era como si el cielo entero se vistiera de luto por lo que estaba ocurriendo en la cruz. Esta oscuridad sobrenatural no fue una simple coincidencia climática, sino una señal celestial de que algo trascendental estaba teniendo lugar. Intenta imaginar estar en Jerusalén aquel día, presenciando cómo la luz del sol desaparece repentinamente. La ciudad, llena de peregrinos por la Pascua, cae en un silencio desconcertante. Los animales se inquietan, las personas se miran con temor y los corazones se aceleran. La reacción fue de pánico y confusión. Incluso el Talmud, una de las obras más respetadas de la tradición judía, menciona una oscuridad inusual que habría ocurrido en la época de la crucifixión. Esto muestra que el evento fue observado incluso por quienes no seguían a Jesús. Algunas fuentes romanas también registran un eclipse o fenómeno anormal de oscuridad en ese periodo, lo que demuestra que el impacto fue real y extendido. Era como si toda la creación respondiera al sufrimiento del Hijo de Dios. Instantes antes de morir, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase proviene del Salmo 22, un texto que anuncia con detalles el sufrimiento del Mesías. Lejos de ser un grito de desesperanza, este clamor señalaba el cumplimiento de una profecía que había sido escrita siglos antes. A través de este grito, Jesús no solo expresaba la angustia de cargar con el pecado del mundo, sino que también dirigía a los presentes hacia el Salmo completo, el cual termina en victoria y esperanza. Así, incluso en su agonía, Jesús seguía enseñando, guiando y revelando la verdad. Durante esas 3 horas de oscuridad, algo aún más impactante ocurrió. En el interior del templo de Jerusalén, una manifestación extraordinaria sorprendió a los sacerdotes. En el instante exacto en que Jesús murió, el velo que separaba el espacio más sagrado del templo, el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo, sin ninguna interferencia humana. Este velo no era una simple cortina ligera.
Tenía unos 18 metros de altura y estaba hecho de un tejido grueso, compuesto por varias capas, diseñado para resistir cualquier tipo de desgarro común. Algunos escritos antiguos mencionan que incluso caballos, atados de cada lado, no podrían romperlo. Para ser rasgado de esa manera, sería necesario un poder sobrenatural. La Biblia relata con precisión: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El detalle de que fue de arriba hacia abajo es fundamental. Si hubiera sido de abajo hacia arriba, alguien podría sospechar de acción humana. Pero al venir de lo alto, la señal es clara de que fue una obra de Dios. En la antigua alianza, el templo representaba el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. El lugar santísimo era donde se encontraba el arca de la alianza, y solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El velo simbolizaba la separación entre el ser humano y la presencia divina causada por el pecado. Nadie podía traspasar ese límite sin morir, pero en ese instante, con la muerte de Jesús, esa separación fue deshecha. El velo rasgado simbolizaba que mediante el sacrificio de Cristo, todas las personas ahora tenían acceso directo a Dios. Ya no había necesidad de un sacerdote humano como intermediario, pues Jesús se había convertido en el sumo sacerdote perfecto y eterno. El autor del libro de Hebreos confirma esta verdad. Por tanto, hermanos, ahora tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esta transformación cambió la historia de la fe, inaugurando una nueva relación entre la humanidad y el Creador, basada no en ritos, sino en gracia. Imagina el impacto de esta escena sobre los sacerdotes que estaban presentes en el templo. Ellos crecieron creyendo que aquel velo era la barrera entre Dios y el pueblo. De repente, esa barrera se rompió ante sus ojos. El sistema religioso, basado en rituales y sacrificios, estaba siendo concluido, pues el sacrificio perfecto había sido realizado. Algunos estudiosos creen que varios sacerdotes comenzaron a seguir a Jesús después de este suceso, ya que el libro de Hechos menciona que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Este momento no fue una casualidad, sino una demostración clara de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. El mismo Dios estaba abriendo el camino para que todos pudieran acercarse a Él sin distinción de raza, estatus o pasado. Y este no fue el único signo sorprendente. Cuando el velo se rasgó, la tierra también comenzó a moverse violentamente. En el instante en que Jesús dio su último suspiro, un fuerte terremoto sacudió la región. El Evangelio de Mateo narra que la tierra tembló, las rocas se partieron e incluso algunas tumbas se abrieron. Este temblor no fue solo un fenómeno natural, fue una señal divina que provocó temor en todos los que presenciaron. Los soldados romanos, endurecidos por años de ejecuciones, quedaron impresionados y confesaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Jerusalén ya había experimentado temblores antes, pero este fue diferente. Ocurrió exactamente en el momento de la muerte de Jesús y tuvo un impacto espiritual profundo, dejando una marca en la memoria de todos los que estaban presentes. Era como si la tierra misma llorara la pérdida de su Creador. El temblor fue tan intenso que rajó grandes rocas, destruyó partes de la ciudad y provocó algo aún más sorprendente. Las tumbas se abrieron. La magnitud del terremoto fue tal que algunos historiadores de la época, como el romano Flegonte de Trales, mencionaron un sismo ocurrido en esa región durante el reinado de Tiberio. El impacto fue tan aterrador que incluso los soldados romanos, endurecidos por años en los campos de batalla, curtidos en sangre y violencia, quedaron profundamente conmocionados por lo que estaban presenciando.
Uno de ellos, al ver todo lo que había sucedido, exclamó con temor reverente: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Esa confesión, pronunciada por un centurión pagano, resume el poder de todo lo que ocurrió aquel día. En el Antiguo Testamento, los terremotos muchas veces simbolizaban la manifestación de la presencia divina y el juicio de Dios. Eran señales de que el cielo estaba interviniendo en los asuntos de la tierra. Cuando la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, por ejemplo, toda la montaña tembló, cubierta de fuego, humo y truenos. Fue una manifestación imponente del poder de Dios. El profeta Nahum también declaró que la tierra tiembla ante el Señor y que el mundo y sus habitantes se estremecen con su presencia. La naturaleza, en su totalidad, responde al Creador. Nada permanece indiferente cuando Dios actúa. Ahora, en el instante de la muerte de Jesús, una vez más la tierra respondió a una intervención divina. Este estremecimiento no era solo un evento geológico, sino un grito del mundo físico ante una realidad espiritual colosal. Era el marco de la transición de una antigua alianza a una nueva. El templo, los rituales, las leyes ceremoniales, el sistema de sacrificios, todo eso estaba siendo cumplido y reemplazado por la nueva alianza establecida en la sangre de Cristo. El Dios que antes se encontraba detrás del velo, ahora se ofrecía abiertamente a todos. Algo grandioso ocurría en el plano espiritual, y hasta la naturaleza reaccionaba como testigo de este nuevo comienzo. Este terremoto no simbolizaba una derrota, sino una victoria. La tierra tembló no solo por el sufrimiento del Hijo de Dios, sino como un anuncio de lo que ocurriría 3 días después, cuando otro temblor sería registrado. Esta vez, en el momento glorioso de la resurrección. Imagínate en Jerusalén aquel día, el cielo se oscurece de repente, el velo del templo se rasga de arriba a abajo y pronto sientes que el suelo tiembla bajo tus pies. Las casas se derrumban, las rocas se fragmentan como si fueran de barro y el pánico se extiende entre la multitud. Algunos huyen gritando, otros se arrodillan llorando, sin entender qué ocurre. Este acontecimiento marcó profundamente a todos los que estaban presentes, incluso a los líderes religiosos que habían condenado a Jesús. Ante tantas señales, ya no podían negar que algo sobrenatural estaba en curso. El juicio que pensaban haber ejecutado estaba en realidad abriendo la puerta a un nuevo tiempo para la humanidad. Pero el terremoto no fue el único fenómeno inexplicable de aquel día. Algo aún más asombroso ocurrió. Las tumbas se abrieron y los muertos volvieron a la vida. La oscuridad repentina, el velo rasgado y el temblor sísmico ya eran eventos impresionantes, pero lo que siguió superó cualquier expectativa humana. La Biblia relata que, en el momento exacto de la muerte de Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos que habían muerto en santidad resucitaron. No fue una visión ni una metáfora, sino un hecho presenciado por muchos. Según el Evangelio de Mateo, estas personas salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa, siendo vistas por muchos testigos. Esta escena es tan extraordinaria que algunos lectores modernos tienden a pasarla por alto, pero en el contexto bíblico es una de las manifestaciones más claras de que la muerte había comenzado a ser vencida. Este fue uno de los acontecimientos más misteriosos de aquel día. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo volvieron a la vida? ¿Qué dijeron? ¿Cuánto tiempo estuvieron entre los vivos? La Biblia no da muchos detalles, pero sí deja claro que no eran personas comunes, sino siervos fieles que habían vivido de manera justa ante Dios. Podrían haber sido profetas, hombres y mujeres que esperaban la venida del Mesías. El hecho de que sus tumbas se abrieran indicaba que algo muy poderoso estaba ocurriendo.
Era como si el cielo estuviera empezando a devolver lo que la muerte le había arrebatado. La victoria de Cristo sobre la muerte comenzó a manifestarse incluso antes de su propia resurrección. El regreso de estas personas fue una prueba clara del poder que Jesús tenía sobre la vida y la muerte. No fue un simple símbolo, fue una proclamación visible de la autoridad divina de Cristo. Él mismo había declarado: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». En ese momento, este poder comenzó a revelarse ante los ojos de todos. Un detalle curioso en el relato de Mateo es que estos resucitados solo salieron de sus tumbas después de que Jesús resucitó. Es decir, el poder que les devolvió la vida ya estaba en acción. Pero ellos esperaron el momento en que el Salvador venciera completamente la muerte para salir. Esto muestra que la resurrección de Cristo era el evento central, y aquellos que volvieron a la vida sirvieron como testigos de la nueva realidad inaugurada con su victoria. El mensaje era claro: la muerte ya no tendría la última palabra. Estas personas entraron en Jerusalén y fueron reconocidas por muchos, lo que causó gran asombro y emoción. No era una simple ilusión colectiva ni una historia simbólica. Eran resucitados caminando entre los vivos. Familiares y amigos vieron a sus seres queridos, muertos hacía años, caminar por las calles, con vida, con presencia real. Algunos quizás corrieron hacia ellos entre lágrimas, sin poder creer lo que veían. Otros, paralizados por el asombro, simplemente observaban, incapaces de articular palabra. Esto debió provocar una enorme conmoción entre la población. Es posible que incluso los líderes religiosos hayan reconocido a algunos de ellos y se hayan quedado sin argumentos. ¿Cómo alguien podría negar una señal tan evidente? ¿Cómo explicar la aparición de personas que habían sido enterradas años antes, testificando sin palabras que algo divino acababa de suceder? El simbolismo detrás de este acontecimiento es profundo. No se trataba solo de un milagro aislado, sino de una señal profética cumplida. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de un tiempo en que Dios restauraría a los muertos. Ezequiel, por ejemplo, tuvo una visión impactante de un valle lleno de huesos secos que volvían a la vida. Esa visión representaba la restauración espiritual de Israel, pero también anticipaba una promesa mayor: la victoria definitiva sobre la muerte. En la muerte de Jesús, este poder dejó de ser solo una promesa distante y comenzó a manifestarse de manera concreta. La resurrección de estos santos fue una muestra visible del poder de Dios obrando en tiempo real. Era como si el cielo abriera una ventana para que la humanidad viera el futuro que les esperaba a los que creyeran en Cristo. La vida eterna ya comenzaba a revelarse como una realidad presente, no como una esperanza vaga, sino como una promesa activa. Mientras todos estos signos ocurrían, un hombre tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Un oficial romano, testigo directo de cada detalle de la crucifixión, hizo una declaración sorprendente al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Los soldados estaban acostumbrados a participar en ejecuciones. Para ellos, aquello era parte de la rutina diaria del imperio. Crucificar prisioneros era solo otro día de servicio. La brutalidad, el sufrimiento, los gritos de dolor y la indiferencia de los espectadores ya no les conmovían. Pero aquel día, todo parecía diferente. Lo que comenzó como una ejecución común, pronto se transformó en un acontecimiento sobrenatural que asustó incluso a los más endurecidos. Entre estos soldados había un centurión, un comandante experimentado, responsable de unos 100 hombres. Él supervisó todo el proceso, desde la captura de Jesús en el huerto de Getsemaní hasta el momento final en la cruz.
Probablemente presenció las agresiones, las burlas, la humillación, el juicio apresurado. Tal vez incluso dio la orden de clavar los clavos en las manos y los pies del condenado. Para él, Jesús era solo uno más. Pero a medida que los acontecimientos se desarrollaban, algo comenzó a cambiar. Su mirada, inicialmente fría y militar, comenzó a llenarse de duda, luego de asombro y finalmente de temor reverente. El centurión vio cada una de las señales que ocurrieron aquel día. Él presenció cómo el cielo se oscureció de manera inexplicable a pleno mediodía. Sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Observó el pánico apoderarse de los presentes y escuchó las últimas palabras de Jesús. Palabras que no eran de odio ni desesperación, sino de perdón, de amor, de entrega. A diferencia de muchos otros, él no ignoró lo que estaba ocurriendo. Algo dentro de él se quebró y en medio del caos encontró una verdad que no podía negar. Mientras muchos prisioneros morían maldiciendo o suplicando compasión, Jesús entregó su vida con serenidad y autoridad, declarando: «Consumado es». No fue un grito de derrota, sino una proclamación de cumplimiento. Fue en ese instante que algo cambió en el corazón de uno de los soldados. El Evangelio de Mateo registra que cuando el centurión y los otros que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había ocurrido, se llenaron de temor y dijeron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». No lo dijeron como una expresión religiosa vacía, sino como una confesión nacida del asombro y el reconocimiento espiritual. Ese fue un momento decisivo. Hasta entonces habían burlado de Jesús, vistiéndolo con un manto escarlata, colocando una corona de espinas en su cabeza y golpeándolo mientras se reían de él como si fuera un falso rey. Pero ahora, ante todo lo que habían presenciado, algo dentro de ellos comenzó a cambiar. La burla dio paso al respeto, la indiferencia se convirtió en reverencia. El reconocimiento del centurión revela algo profundo y esperanzador. Incluso aquellos que participaron directamente en la crucifixión fueron alcanzados por la gracia. Antes de eso, Jesús había orado pidiendo perdón al Padre por aquellos que lo mataban, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esta oración no fue solo un gesto piadoso, fue una intercesión poderosa que comenzó a surtir efecto inmediatamente. Y uno de los primeros frutos fue ese soldado. Imagina la escena: un comandante romano, un hombre endurecido por la guerra y la experiencia con ejecuciones, ahora contemplando la cruz con reverencia y temor. Su corazón, que antes resistía, fue quebrantado. Él comprendió que Jesús no era solo otro condenado, sino exactamente quien decía ser. Y ese reconocimiento marcó el inicio de una nueva fe. A través de los ojos de un soldado romano, el mundo comenzaba a entender el verdadero significado de la cruz. Este momento, sin embargo, no fue aislado. El impacto de la muerte de Jesús alcanzó no solo a los soldados, sino también a las multitudes que antes se burlaban de él. El eco de lo que ocurrió aquel día se extendió por toda Jerusalén. La ciudad, que aquella mañana estaba llena de peregrinos celebrando la Pascua, presenció un evento completamente fuera de lo común, algo que nunca antes había sucedido y que nunca sería olvidado. Muchos se acercaron a la cruz, algunos movidos por la curiosidad, otros por el morbo, otros simplemente para confirmar si el nazareno finalmente sería derrotado. Algunos fueron por odio, otros por deber, otros por fe, y un pequeño grupo lo hizo con tristeza profunda, como los discípulos, María, la madre de Jesús, y algunas mujeres fieles que no se separaron de él ni siquiera en la hora más oscura. Durante horas, mientras Jesús permanecía colgado, la multitud gritaba insultos diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz». Las palabras eran lanzadas como dardos contra un cuerpo ya herido,
Pero Jesús no respondió con enojo ni con maldiciones. Su silencio era tan poderoso como sus palabras. Los líderes religiosos, confiados en que habían silenciado para siempre a aquel que decía ser el Mesías, también se burlaban con arrogancia, afirmando que él salvó a otros, pero no podía salvarse a sí mismo. Para ellos, la cruz era la prueba de que Jesús estaba equivocado. No comprendían que esa misma cruz era el centro del plan divino, el lugar donde la mayor derrota aparente se transformaría en la más grande victoria espiritual. En ese momento, parecía que la victoria era de quienes lo habían condenado. Parecía que el mal había triunfado, que la esperanza había sido apagada y que el mensaje de amor y perdón moría junto con su mensajero. Pero todo cambió cuando las señales sobrenaturales comenzaron a manifestarse. Primero, la oscuridad cubrió el cielo al mediodía, en pleno día, como si la creación misma estuviera de luto. Los pájaros dejaron de cantar, el aire se volvió denso y un silencio inquietante se apoderó de la tierra. Luego vino un terremoto violento que sacudió la ciudad, derribando estructuras, quebrando rocas y estremeciendo incluso los corazones más endurecidos. El templo fue afectado, el velo se rasgó y las tumbas se abrieron. El ambiente se volvió aterrador. Lo que había comenzado como una ejecución pública se convirtió en una escena cargada de señales del cielo. El evangelista Lucas describe cómo la multitud reaccionó después de la crucifixión. Las personas que se habían reunido para presenciar aquella escena se golpeaban el pecho y se iban. Este gesto era una señal clara de remordimiento y dolor. En la tradición judía, golpearse el pecho era símbolo de aflicción profunda, de arrepentimiento sincero por un pecado cometido. Las mismas voces que horas antes clamaban «crucifícalo», ahora huían desesperadas, llenas de un arrepentimiento tardío. Habían pedido la muerte de un inocente y lo sabían. Se dieron cuenta de que no estaban ante un simple predicador ni un agitador político, sino ante el propio Hijo de Dios. Y aunque ya era tarde para evitar la crucifixión, no era tarde para que sus corazones comenzaran a cambiar. La muerte de Jesús no solo dividió la historia en un antes y un después, dividió también los corazones entre quienes lo rechazaban y quienes, aún tarde, comenzaban a reconocerlo. La cruz, antes símbolo de vergüenza, se convertía ahora en un altar de redención, y a partir de ese momento, la semilla de la fe empezó a germinar en los lugares más inesperados, en un centurión romano, en los corazones de algunos sacerdotes, en las multitudes que antes se burlaban, y muy pronto en todo el mundo. El ambiente era caótico. Las calles de Jerusalén, antes repletas de peregrinos celebrando la Pascua, ahora se llenaban de personas huyendo, llorando y tratando de entender lo que acababan de presenciar. Hombres gritaban los nombres de sus familiares, madres protegían a sus hijos, ancianos se apoyaban en los muros temblorosos. Era como si el cielo mismo hubiese intervenido en la tierra. Nadie salía ileso, ni física ni emocionalmente. El aire estaba cargado de temor, no solo por el terremoto, sino por la sensación innegable de que algo mucho más grande que cualquier fuerza humana acababa de suceder. Los líderes religiosos, por su parte, intentaban mantener una apariencia de control. Caminaban con pasos firmes, ordenaban silencio, citaban la Torá intentando calmar a los suyos, pero en lo más profundo de sus corazones sabían que algo había salido de lo esperado. No era solo la ejecución de un blasfemo, como ellos decían. Había señales, manifestaciones, eventos que escapaban a su comprensión. Tal vez, aunque no lo confesaran, comenzaban a pensar que habían cometido un error al condenar a aquel hombre. En lugar de la paz y el control que esperaban con su muerte, lo que sintieron fue una inquietud profunda, una incomodidad que no podían explicar.
Para algunos, este fue el comienzo de una transformación verdadera que más tarde los llevaría a la fe. El eco de lo ocurrido en el Gólgota no murió allí. Días después, en el día de Pentecostés, Pedro se levantaría en medio de esa misma Jerusalén y predicaría con poder. Sus palabras alcanzarían los corazones de miles. Muchos de los que habían presenciado la crucifixión y quizás incluso se burlaron, ahora escucharían la verdad con oídos abiertos. Y ese día, alrededor de 3.000 personas se convertirían. Fue el inicio de un avivamiento, de un movimiento imparable que cambiaría el mundo. La muerte de Jesús no apagó la esperanza, sino que la encendió. Para otros, sin embargo, aquella fue una oportunidad perdida. Incluso ante tantas señales, eligieron endurecer sus corazones. Algunos por orgullo, otros por miedo, otros simplemente por negarse a perder el control sobre sus vidas. Pero, ¿qué pasó con los líderes religiosos y las demás personas que ignoraron todo aquello? ¿De qué manera sus decisiones influyeron en el curso de la historia? Incluso después de presenciar fenómenos sobrenaturales, el cielo oscurecido, la tierra temblando, relatos de muertos volviendo a la vida y el velo del templo rasgado. Muchos se negaron a admitir que estaban ante el Mesías. El corazón humano, cuando no quiere ver, es capaz de negar hasta lo más evidente. Los que habían tramado la muerte de Jesús quedaron perturbados. El templo, que era el mayor símbolo del poder religioso, había sido sacudido desde dentro. El rasgón del velo no solo era una señal física, era un mensaje espiritual claro. La separación entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Algo había cambiado para siempre. Reconocer esto, sin embargo, significaría admitir que habían cometido un error terrible al condenar al Hijo de Dios. Para mantener sus posiciones y prestigio, optaron por otra estrategia: ocultar la verdad, tapar lo que ya era imposible de negar. Poco después de la resurrección, cuando los guardias vinieron a contar lo que habían presenciado, una tumba vacía, una piedra movida por un ángel, un cuerpo ausente, los sacerdotes no se sorprendieron. En lugar de rendirse ante la verdad, tomaron una decisión calculada. Sobornaron a los soldados para que difundieran la historia de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos. Esta actitud revela cuánto estaban dispuestos a resistir la verdad. Incluso con todas las señales frente a sus ojos, preferían una mentira cómoda a una verdad que los confrontaba. Pero esta negación tuvo consecuencias. Pocas décadas después, en el año 70 de la era cristiana, Jerusalén fue sitiada y destruida por el ejército romano bajo el mando de Tito. El templo, centro de la adoración judía, fue quemado y nunca más reconstruido. Las piedras que una vez sostuvieron el corazón espiritual de Israel fueron derribadas, cumpliendo literalmente la profecía del propio Jesús. No quedará aquí piedra sobre piedra, todas serán derribadas. El sistema que rechazó al Mesías encontró un final doloroso y el pueblo se dispersó, dando inicio a uno de los períodos más oscuros de su historia. Era como si el juicio que evitaban al aceptar a Jesús se hubiera manifestado en forma de destrucción. Los soldados también tuvieron destinos distintos. Algunos, como el centurión, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y probablemente tuvieron sus vidas transformadas. Tal vez fueron los primeros gentiles en llevar la semilla del Evangelio más allá de las fronteras de Jerusalén. Otros simplemente cumplieron órdenes, sin darse cuenta de que estaban participando en el acontecimiento más significativo de toda la historia. Para muchos fue solo una ejecución más. No entendieron que estaban ante el sacrificio perfecto, el acto supremo de amor divino. ¿Y la multitud? Muchos realmente se arrepintieron y más tarde
se convirtieron en seguidores fieles. Testigos silenciosos de lo ocurrido, sus corazones fueron conquistados por la verdad que no pudieron ignorar. Otros, sin embargo, volvieron a sus rutinas, tratando de olvidar lo que habían presenciado, tal vez por miedo, por presión social o simplemente por incredulidad. La verdad es que los milagros y las señales, por más impresionantes que sean, no son suficientes para transformar un corazón que insiste en resistir. Solo un cambio interior genuino, un encuentro real con el amor de Dios, puede llevar a alguien a reconocer a Jesús como Salvador. Aquel día quedó grabado en la eternidad, no solo por lo que sucedió físicamente, sino por lo que representó espiritualmente. Fue el día en que el cielo se abrió para la humanidad, el día en que el amor venció al odio, la gracia al juicio y la vida a la muerte. Pero también fue el día que expuso el corazón humano. Unos creyeron y vivieron, otros negaron y se perdieron. La cruz, desde entonces, sigue siendo el punto de decisión para cada persona. Todo lo que ocurrió aquella tarde sirvió como una advertencia a la humanidad. Quedó claro que la muerte de Jesús no fue solo un episodio trágico, sino un punto de inflexión en la historia espiritual del mundo. Aquellos que cerraron los ojos a las señales perdieron la mayor oportunidad de sus vidas. Reconocer y seguir al Hijo de Dios sigue siendo la decisión más transformadora que alguien puede tomar. Y ahora te pregunto, ¿qué representa todo esto para ti? ¿Cómo hablan estos acontecimientos a tu corazón hoy? Comparte tu visión en los comentarios. Queremos mucho escucharte. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, dale like al video y compártelo con alguien que también necesita reflexionar sobre esto. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y acompañar contenidos que despiertan, inspiran y edifican.